con muchísima prisa, con muchísima urgencia, porque la verdad que aunque hacía días que estábamos siguiendo lo que estaba pasando, no deja de ser relativamente sorprendente, ¿no? Lo que ha estado Sí, de pasando. hecho, si me permites, estábamos planteándonos internamente si realizar un streaming especial sobre Ecuador de aquí a 2 días o de aquí a 4 días, pero no nos planteábamos traerlo de urgencia. Así que vemos que esto ha sido totalmente inesperado. Pero la Totalmente. violencia ya estaba ahí, llevaba 2 días escalando y estábamos ya trabajando en un hilo que finalmente ha empezado de otra manera, pero para que veáis que ya estábamos trabajando en esto. Bueno, gracias por cierto a Mamen, gracias a Marmolejo, gracias a Fran por esas suscripciones aquí en el canal de Twitch, algunas regalos, algunas de Prime y algunas suscripciones que son normales, de las de siempre. Bueno, gracias a todos porque nos habéis ayudado sobre la bocina a llegar a ese objetivo que teníamos del primer bloque del bloque de Oriente Medio, de esas 600 suscripciones. Así que nada, número redondo, lo vamos a actualizar para este segundo bloque en el que os vamos a contar todo lo que está pasando en Ecuador, os vamos a dar contexto para que entendamos la gravedad de lo que está ocurriendo y sobre todo para que lo entendamos en mayor profundidad. Así que nada, en este segundo bloque podéis seguir apoyando al proyecto con vuestras suscripciones y os lo agradecemos, ya sabéis, inmensamente, porque la única forma que tenemos de sustentar económicamente este proyecto es a través de vosotros y además eso es lo que nos garantiza poder ser totalmente independientes. Cerca ya de 900 personas aquí en Twitch. Muchísimas gracias a todos por estar. Recordad que hacemos directo todos los días a las 9 de la noche y que además cuando pasan cuestiones de urgencia, incluso si es un sábado a las 2 del mediodía, nosotros abrimos directo aquí en Twitch, ¿vale? Estamos siempre atentos, siempre siguiendo la actualidad y cuando hace falta hemos abierto directos de urgencia. Y bueno, pues para poder enteraros cuando eso pase, tenéis que seguir al canal de Twitch y marcar la campanita porque así os saltará la notificación. Bueno, vamos primero, si te parece, Ale, voy a leer un poquito el hilo para que lo tengamos un poquito en mente, para que entendamos o tengamos al menos la referencia mínima de lo que está pasando. Bueno, he de decir que el hilo es extenso, así que tenéis mucha Sí. información y luego hay que contextualizarla porque esto es la actualidad de lo que está ocurriendo ahora mismo, pero tenemos un seguimiento por lo menos de un año, año y medio de esta cuestión. Luego ya políticamente venimos siguiéndolo pues ya por lo menos 4 años o 5 años. Sí, y además el hilo probablemente va a ir actualizándose en los próximos días o en los próximos minutos con nuestros compañeros del equipo de América, varios de ellos que están ya trabajando para poder tener el hilo lo más actualizado posible. Ya sabéis que nosotros siempre, en muchas ocasiones, tardamos unos minutos más. Cuando hablo... se satura el sonido, no pasa nada. Lo bajo así un poquito. Ahí está. En principio ahora ya no se va a saturar. Me lo alejo un poquito. Muchísimas gracias por avisarme, Dan. Si no, yo no me habría podido dar cuenta porque como este micro es nuevo porque se rompió el anterior, todavía me tengo que hacer a él. Así que nada, gracias por avisarme. ¿Qué estábamos contando? Bueno, El hilo. sí, ya sabéis que nosotros tardamos quizá a veces unos minutos más en sacar la información, pero porque nos gusta contrastarla muy bien antes de sacarla y sobre todo que tengáis un primer acercamiento sintético a la noticia, ¿no? En formato, en vez de sacar noticia muy suelta, sacar un pequeño hilo aunque sea, que pueda expandir un poquito la información y dar un poquito de contexto, porque si no el titular así sin más a veces no aporta la suficiente información para entender lo que pasa. Bueno, lo que os hemos contado para empezar, quizá lo más llamativo, por supuesto, es esa noticia, ese vídeo en el que veíamos cómo había hombres vinculados a priori al crimen organizado en Ecuador, que sabéis que es un crimen organizado en Ecuador desde hace unos años ha dado vuelta totalmente al país. Un país que históricamente no había tenido problemas demasiado importantes en lo que refiere al crimen organizado y a la violencia en relación al resto del continente desde hace unos años. Por ello, por cierto, fue en parte la convocatoria de la muerte cruzada de Guillermo Lasso, fue que Ecuador pasó a ser uno de los países más violentos del continente en cuestión, como digo, de muy poquitos años. Bueno, pues en ese contexto estas bandas o algunas de los sectores vinculados a este crimen organizado han tomado hoy por asalto la cadena TC Televisión, ahí lo veis en Guayaquil, y ahí han realizado, esto ya se puede confirmar, un pronunciamiento, ¿sí? Lo digo porque los términos ya sabéis que son muy importantes siempre, tanto para no excederse como para no quedarse corto en las definiciones. Teníamos ya la respuesta del presidente Noboa. Recordad que el presidente de Ecuador ya no es Guillermo Lasso, que hace unas par de meses, me imagino. La verdad que tengo ya el tiempo un
roto en ese sentido. Os contábamos aquí en aquel directo no solo la victoria electoral de Daniel Noboa, sino su perfil político y su perfil familiar. Tenéis ese directo en diferido en Twitter, y ya poquito después de asumir tiene que afrontar esta inmensa crisis, la verdad, gravísima crisis del país. Dice, como veis ahí en el tuit, el presidente Noboa ha reaccionado declarando por decreto conflicto armado interno. Este es el estatus actual que el Estado ecuatoriano, a través del presidente Daniel Noboa, otorga a lo que está sucediendo ahora mismo en el país. Conflicto armado interno, ese es el concepto específico. Ha ordenado la movilización e intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y de la Policía para ejecutar operaciones militares y para neutralizar a los grupos del crimen organizado transnacional que son calificados en el país como organizaciones terroristas y como actores no estatales beligerantes. Insisto, todo ello en el marco, como os hemos contado con nuestros compañeros José, Alex y el resto del equipo de América Latina, os hemos estado contando el auge tremendo, meteórico de la violencia vinculada al crimen organizado en Ecuador desde poquito después de la llegada al poder de Guillermo Lasso. Nos estáis preguntando bastante por Rafael Correa, por el expresidente Rafael Correa. Sí que es cierto que, al menos en términos, en lo que refiere a la violencia del crimen organizado y a la violencia política en general también en Ecuador, sí que es cierto que cronológicamente coincide lo que sería la segunda mitad del gobierno de Lenín Moreno, el abandono de la línea correísta con el aumento de la violencia en el país. Eso sí que es una cuestión cronológica, lo digo porque lo habéis planteado en el chat. Bueno, tenemos aquí también cómo los militares ya han empezado efectivamente a desplegarse por la ciudad de Guayaquil, como os hemos estado contando también en Twitter. Bueno, ¿y cuál es el contexto? No solo el contexto general que os estamos diciendo, el auge de la violencia vinculada al crimen organizado en Ecuador, desde hace ya unos poquitos años. Insistimos que eso fue lo que llevó en parte a la crisis política en Ecuador cuando el presidente Guillermo Lasso convocó aquella muerte cruzada por la que disolvía al mismo tiempo el Parlamento y su propia presidencia, ¿no? Motivo por el cual, de hecho, la presidencia de Daniel Noboa es únicamente por un periodo más o menos de 18 o 20 meses. Y en 2025 tiene que volver a haber elecciones en Ecuador y Daniel Noboa tendrá que volver a presentarse a las elecciones si quiere seguir. Bueno, pues aparte de ese contexto general, un contexto un poquito más específico, más cercano en el tiempo, os contábamos, o estábamos preparando de hecho el hilo para contaros, que había habido una fuga de prisión en Ecuador de dos de los líderes criminales más importantes del país. Que se fugó José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el líder de los choneros, que os hemos hablado aquí de los choneros con nuestros compañeros José y Alex. Muy importante ahora en diferido esos directos. No obstante, vamos a intentar esta semana hacer un directo con ellos, con José o con Alex, para hablaros en profundidad de los choneros y en sí del crimen organizado en Ecuador y en América Latina en general, porque todos esos directos que ya os hemos compartido en los últimos meses hoy cobran una relevancia total y plena en Ecuador. Y el día 8 también se fugó de prisión Fabricio Colompico, el líder de los Lobos, las dos principales bandas, ¿no? Los choneros y los Lobos, de lo que, como digo, ya os hemos estado hablando recientemente. Aquí tenéis una ampliación de la información. El líder de los choneros se encontraba en el Centro de Privación de Libertad Zona 8, a las afueras de Guayaquil, y escapó horas antes de que intentaran trasladarlo a la vecina cárcel de máxima seguridad, La Roca. Esto, como digo, día 7 y día 8, es decir, ayer y anteayer, ¿sí? O sea, muy repentino, muy seguido en el tiempo. No sé, Ale, mientras tanto, si quieres hacer algún comentario. Pues mira, es que además es que yo que he situado esas dos cuestiones dentro del mismo tuit, porque lo estaba haciendo nuestro compañero José, pero claro, no esperábamos que fuera a tener un desarrollo de esta manera. Entonces, ¿por qué es importante separar lo que ocurrió el día 7 del día 8? Porque el anuncio del presidente Daniel Noboa ha seguido a la fuga del líder de los choneros, Fito. Además, Fito, uno de los más importantes de todo el país. Ya no solamente estamos hablando de los motines que ha habido durante todos estos meses y de que, bueno, es algo que llevamos informando durante muchísimo tiempo, porque una de las primeras medidas de Daniel Noboa fue con respecto a la cuestión carcelaria, además de hacer cambios dentro de las fuerzas, por ejemplo, el mando de la Policía Nacional, distintos generales de las fuerzas de seguridad los fue relevando y prometió
hacer una limpia de los cargos que heredó de Guillermo Lasso. Una de las otras cuestiones venían vinculadas a la justicia, a estas posibles redes clientelares con la justicia y otros cargos de seguridad vinculados con el crimen organizado, supuestas la omertá, ¿no?, que se encuentra en las calles en ciertos puntos, es algo de lo que se ha acusado a todos los gobiernos, ¿no? También se le decía en su momento a Correa, pero principalmente ha venido de esta etapa de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso las acusaciones. Y como decía, por otro lado está la cuestión de las cárceles. Si ya se ha tenido que asumir decenas y decenas de estados de excepción durante estos meses y años, es principalmente porque no se hace un estado de excepción generalizado. Ahora irá Edu a leernos esa parte del estado de excepción, sino que se hacen a nivel regional, a nivel local o a nivel sectorial incluso, porque se ha llegado a declarar para contener la crisis de las cárceles. Ha habido motines por todas partes, en muchas de las prisiones, que además esto lo llevamos informando años. Y Daniel Noboa contempló la expulsión de hasta 1.500 reclusos extranjeros porque necesitaban espacio para sus propias prisiones, y además ha habido cientos de muertos en distintos motines en las cárceles durante estos últimos años, incluso meses. Entonces, es importantísimo el hecho de lo que está ocurriendo en las cárceles ha tenido un efecto en la nueva declaración del estado de excepción que vendría después de la fuga de Fito. Y posteriormente, cuando ya se veía venir la enormidad de esta crisis, si se escapa Fito, consigue que la crisis de las cárceles, aun con todos los estados de excepción, con todas las medidas sobre la justicia, sobre las fuerzas de seguridad, sobre las redes clientelares, sobre los propios reos, no funcione, lo que se intentaba, que era controlar de nuevo las cárceles con una militarización o con una fortificación, tampoco funcionó porque se fugó, en este caso, el líder de los lobos. Entonces, ya con eso estamos viendo un fracaso sonado durante los 2 días. Y por eso es importante, como digo, que en el hilo he puesto lo que ocurrió el día 7 y lo que ocurrió el día 8. Pero el líder de los lobos se fugó después de la declaración del estado de excepción, si no me equivoco. Eso es importante. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, por cierto, Mike, Dani Chamorro. Gracias también a la LSVET y a Serras por vuestras suscripciones, la mayoría de ellas con Prime, totalmente gratuita. Muchísimas gracias por el apoyo. Mira, perdona, que es que no tenía la cifra, pero ya tengo la cifra, que son 400 reclusos muertos, 400 muertos en motines desde 2021. Sí. O sea, de hecho, es lo que hemos estado comentando, ¿no? La violencia en las cárceles fue el entorno en el que empezó a caldearse el auge de la violencia en el Ecuador. A partir de ahí salió a la sociedad civil y incluso llegó a la política. Porque aquí hay que recordar, que os lo hemos contado aquí en directo porque evidentemente fue un shock muy importante. El candidato Fernando Villavicencio fue asesinado a 2 semanas de las elecciones en Ecuador. Asesinado a la salida de un mitin por parte de miembros vinculados al sector del crimen organizado, a la salida de un acto político, a 2 semanas de las elecciones. Pero es que el día de antes de las elecciones, de la primera vuelta de aquel domingo electoral, la primera vuelta de la que Daniel Noboa y Luisa González salieron salieron designados para competir en segunda vuelta, también se intentó asesinar a Otto Sonnenholzner, otro de los candidatos a la presidencia. En este caso, afortunadamente, el intento no fue fructífero, no le alcanzó ninguna bala ni ocurrió nada, pero ese es el contexto de Ecuador. La cronología es esa. La crisis de la violencia dentro de las cárceles sale a la sociedad civil y después llega a la política. Hasta hoy. Lo que tenemos hoy es un nuevo nivel de la crisis de la violencia en el Ecuador, que coincide temporalmente con la parte final del gobierno de Lenín Moreno y la llegada al poder de Guillermo Lasso, y que aquí os comentábamos. El gobierno de Daniel Noboa tenía menos de 2 años en el poder, por la lógica institucional por la que había llegado a la presidencia. En 2025 tiene que ir a la reelección, no tiene otra. Es una cuestión legal, por la fórmula a través de la cual se convocaron las elecciones, que ya lo explicamos en otro directo, no merece mucho la pena profundizar. Y aquí os decíamos, Daniel Noboa va a tener muy difícil cumplir con lo que está prometiendo de solucionar la cuestión de la violencia en cuestión de meses, antes de la posible reelección. Muy difícil,
porque la situación de la violencia en Ecuador estaba totalmente fuera de control. Bueno, pues esto evidentemente, vamos a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, pero evidentemente, aparte de todas las connotaciones que ya estamos contando, tiene una connotación política que es una posible pérdida de credibilidad de Daniel Noboa. Vamos a ver si esto posibilita eventualmente la vuelta de Revolución Ciudadana al gobierno, que sabéis que es el principal sector político del Ecuador en términos individuales, pero que en términos el anticorreísmo o antirrevolución ciudadana siempre está un pasito por delante. Bueno, pues vamos a ver si esto cambia la situación, porque es cierto lo que comentáis, independientemente de la valoración que hagamos aquí o de la valoración que hagáis vosotros, es cierto, y eso puede tener peso electoral, que cronológicamente coincide el fin del correísmo como gobierno en Ecuador, es decir, la segunda parte del gobierno de Lenín Moreno, y el gobierno de Guillermo Lasso y ahora el de Daniel Noboa coinciden cronológicamente con el auge descontrolado de la violencia en las cárceles, violencia civil, violencia del crimen organizado y violencia política en el Ecuador. También tengo que decir, Edu, y es que podemos entrar en el correísmo, pero no es plan, ¿no? El caso, se ha acusado mucho en las elecciones y en los gobiernos sucesores de Correa, al propio Correa y al correísmo, de haber sido los que han tenido acuerdos con grupos para que no llegase a esta erupción de violencia que claramente no es solo controlar la violencia, porque ha tenido una década entera de estabilidad relativa el Ecuador. Entonces, no es solo hay un problema que se está conteniendo, no es la cuestión, como por ejemplo, de cuando se acusaba a Arena y al FMLN en El Salvador, de esas redes clientelares que también le favorecían un control de los grupos armados, o lo que pasaba en México, ¿no? Tanto con Jalisco, luego con Sinaloa, no. Estamos hablando de que el conflicto en sí pudiera haber sido que no ha llegado a estallar por las relaciones con el correísmo, que es lo que acusan estas derechas, pero después Correa, por ejemplo, ha dado su apoyo, ahora mismo acaba de dar su apoyo, al presidente Noboa, a Daniel Noboa, de modo que es relevante porque se está intentando hacer una causa nacional frente a la violencia. Y está el segundo factor. El segundo factor, aparte de que se pudiera contener, sea o no verdad, las acusaciones que se hicieron contra Andrés Araúz, contra Luisa González incluso, ¿no? O sea, todos los candidatos que han venido del correísmo se les ha acusado de esto y a Revolución Ciudadana, como digo, posteriormente. Lo que quiero decir es que al segundo factor implica que en el momento en el que todo esto estalla, en el momento en el que Ecuador se convierte en un país muy violento, también la pugna que hay a nivel regional de los distintos grupos pues del narcotráfico, grupos de crimen organizado, sobre todo, pugnan, como digo, por el control de las rutas. Ha llegado a haber disputas importantes en Colombia, Venezuela, por supuesto en Centroamérica, todas las que queramos. La violencia del Caribe va por otra línea, pero esto ha sido clave en Ecuador porque el hecho de que se desatara la violencia y el Estado perdiera fuerza ha permitido que esas redes y esas rutas se trasladen a los puertos ecuatorianos. Y es ahí cuando se da la explosión. Ahí es cuando llega ya no solamente una contención de la violencia, sino una retroalimentación de la violencia. Y se convierte Ecuador en el epicentro de la violencia por el control de esas rutas y se llega a los nuevos acuerdos entre las pandillas, bueno, los grupos, es que lo voy a llamar mejor grupos del crimen organizado, porque es que es así, no es como la situación de Haití y otros países en cuanto a la violencia. Llegan a algunos acuerdos regionales con socios como los grandes cárteles mexicanos. Y aquí es donde vemos a los choneros y esa relación con el cártel de Sinaloa, y a los lobos o a los tiguerones con una relación más estrecha con Jalisco Nueva Generación. Y bueno, por lo tanto se ven también prácticas, nos señalabais alguno en el chat, si veíais simbología o al menos comportamientos propios de los tiguerones. En ese caso podemos hablar de que sería el cártel de Jalisco Nueva Generación el que tendría una implicación mayor en algunos de los acontecimientos. Pero ahora que ha estallado generalizadamente la crisis en Ecuador, hay que entender que no se trata solo de, como nos preguntáis todos, ¿qué buscan estos grupos? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué es lo que quieren? No es solo este control, es una estrategia muy propia de estos grupos armados que hemos visto en México y que nuestros compañeros, como dice Edu, José y Alex nos han explicado muchas veces, de marcar
la línea de poder que tienes frente al Estado. Por eso esto ha ocurrido justo después de los motines en las cárceles. Llevan años habiendo motines, pero ahora se han fugado los dos líderes. El Estado ha marcado dos declaraciones. Una, el estado de excepción. Y dos, y esto me parece casi más importante, que Daniel Noboa quiere apostar por el modelo Bukele. Y entonces estos grupos armados tienen que responder y decir, nosotros tenemos el control de la situación y vamos a lanzar este pulso para que con estas tácticas de terror, porque es un poco esos secuestros, asaltos, mandar comunicados desde televisión, es dejar clara a la población y sobre todo a las autoridades que tienen que tener cuidado con la estrategia dura que lleven contra ellos. Quizá intentando vender de alguna manera que pudiera haber más interés en las élites en volver a momentos de redes clientelares. Esa es mi percepción y también la de algunos de los compañeros de Descifra, pero desde luego pues todavía no ha habido un comunicado en el que nos digan queremos esto, ¿no? Pero me parece que encajaría bastante. Si quieres ahora podemos continuar con el hilo, o si quieres tú comentar algo, pues perfecto también, ¿eh? No, vamos a actualizar un poquito, vamos a seguir con el hilo. Gracias, por cierto, a Masa Madre, que ya lleva 6 meses con Prime aquí con nosotros. Y muchas gracias también a Camlilla. Estamos cerquita de llegar a los 1000 personas aquí en el directo. Todavía se resiste las 4 cifras de audiencia, pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a todos por estar, este número de gente aquí. La verdad que nos enorgullece que estéis eligiéndonos para seguir este conflicto. Nosotros vamos a seguir intentando hacerlo lo mejor posible en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, vamos a seguir entonces con el hilo. Teníamos que el líder de los lobos se encontraba, como veis, recluido en la cárcel de Riobamba y que había sido detenido hace apenas unos días, que la fiscal general, Diana Salazar, lo había acusado de planificar un atentado contra ella. Sabemos también, lo hemos contado en nuestro hilo, que el presidente Daniel Noboa había decretado en ese momento el estado de excepción a nivel nacional. Recordemos que el concepto actual utilizado por el presidente ecuatoriano es el de conflicto armado interno. Ese es el término que se está utilizando, el término, digamos, legal, por así decirlo, la definición oficial que se está dando ya por cuanto habilita al presidente alguna serie de medidas referidas a las Fuerzas Armadas y a la policía del conflicto en estos momentos. Entonces, vamos que vuelvo. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó, hace unos días insisto, el estado de excepción a nivel nacional. Ahora la situación ha ido bastante más lejos. Cabe recordar que desde 2019 se han decretado 42 estados de excepción. Sabéis, os lo contamos, que el propio Guillermo Lasso afrontó una crisis enorme referida a esto y fue clave en que convocase aquella muerte cruzada por la cual dejó de ser presidente. Tenemos también, en el mismo hilo que hemos publicado en Twitter, los grupos criminales han reaccionado violentamente del estado de excepción, produciéndose motines en al menos 6 cárceles por todo el país. El secuestro de 4 policías, 3 de ellos en la ciudad de Machala y 1 en Quito, además de la quema de vehículos y ataques con explosivos. Esto, como os estamos contando, es por ahora. La información se está desarrollando. Vamos a seguir actualizándola. Esto es por ahora, estas cifras, ¿eh? Tenemos también que la policía ecuatoriana se encuentra ahora mismo desplegada alrededor del edificio del TC Televisión, donde, como decimos, el crimen organizado ha tomado bastantes rehenes en el vídeo que os poníamos al principio, y también ha habido importantes sucesos en la Universidad Nacional de Guayaquil. Tenemos ahí que entró el crimen organizado, estas bandas han entrado en las últimas horas en la Universidad Nacional, en la propia Guayaquil, donde podrían llevar a cabo secuestros y que profesores y estudiantes han montado barricadas para impedir el paso. Como digo, en medio de todo el contexto que os hemos estado contando durante meses. Y aquí. Todos los grupos de la Asamblea Nacional, todos, sin excepción, oposición y oficialismo, se unen para expresar su respaldo al gobierno, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, y han acordado conceder indultos o amnistías a policías y militares que combatan en el conflicto armado interno, que, insistimos, es el término que se está utilizando. Vamos a leer ahora, me parece que es importante, esa declaración de los distintos grupos políticos representados en el país. A ver, se me ha ido un poquito el texto. En cualquier caso, yo creo que se ve bien. Quizá mejor incluso, a ver si se ve completamente. Perdona, se ve un poquito lento ahora el ordenador. Está trabajando por encima de sus posibilidades. Vale, sí. Yo creo que se puede leer todo el texto. Dice, quizá no se lee del todo bien, pero bueno, yo lo voy a leer.
Esto es un comunicado oficial conjunto de las distintas fuerzas políticas de la Asamblea Nacional en Ecuador. La Asamblea Nacional informa a la ciudadanía de las decisiones y acciones tomadas. Bueno, concuerdan. Nos encontramos trabajando en unidad sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas que representamos. La situación actual exige colaboración y cohesión. Trabajaremos con responsabilidad y de manera conjunta. También expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Reconocemos y valoramos su dedicación. Bueno, este respaldo incluye la adopción de indultos o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de los estamentos mencionados, es decir, la policía, una vez más, y las Fuerzas Armadas. Como digo, esto está habilitado por la aplicación por parte del presidente Daniel Noboa de ese conflicto, ese concepto, ese término legal, por así decirlo, de conflicto armado interno. Dice también todos los grupos políticos de la Asamblea Nacional del Ecuador, oposición y gobierno, respaldamos las acciones realizadas por el gobierno nacional en materia de seguridad frente a la actual crisis, para restablecer la paz y el orden en el territorio nacional. Requerimos que se determine a los responsables de las fugas carcelarias y se los sancione con el máximo rigor de la ley. Como parte de la agenda parlamentaria hemos establecido como máxima prioridad la aprobación de normas en materia de seguridad que se encuentran en trámite, entre ellas la unificación de 41 proyectos de reforma al COIP. En el ejercicio del control político actuaremos con oportunidad y prudencia, manteniendo siempre el respeto a la institucionalidad durante este estado de excepción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para empezar, cohesión de los distintos grupos políticos en Ecuador, que un poco se ubican detrás del presidente Daniel Noboa, incluso Revolución Ciudadana, insistimos en ello, para el combate contra el crimen organizado en esta nueva etapa que se empieza con los sucesos que se están produciendo hoy y con la declaración por parte del presidente de ese conflicto armado interno. Eso es la situación que tenemos ahora mismo. Vamos a seguir ahora con el hilo, pero mientras tanto, no sé si Ale quiere comentar algo. Yo le quiero agradecer muy rápidamente tanto a Mayors como a Cosmonauta como a El Día del Watusi por esas suscripciones. Recordad que con Prime son totalmente gratuitas, totalmente, que nos ayudan un montón. Con Prime nos referimos a Amazon Prime. Lo encontraréis dándole a suscribirse y Prime. Nos ayudan muchísimo económicamente, hacen posible nuestra independencia y nuestro trabajo aquí, que ya somos más de 1000 personas. Bueno, hemos llegado a ser más de 1000 personas, ahora somos 994, pero bueno, que os agradecemos a todos por estar. Y muy rápidamente, antes de seguir, os recuerdo una vez más que tenéis la posibilidad de escanear este QR que os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web, donde no solo podéis apoyar económicamente al proyecto, por supuesto que es lo más importante, aportar vuestro granito de arena para que un proyecto como Descifrando la Guerra, total y absolutamente independiente, siga haciendo el trabajo que hacemos tanto en la web como aquí, sino que además obtenéis ventajas, básicamente la newsletter semanal, los artículos exclusivos. Perdona, Antonio Barea, que no se ve tú. A ver, cambio el código de descuento un momento. Ahí está, que si no, no se ve a Antonio que se ha suscrito. Bueno, podéis acceder a ventajas como la newsletter semanal, los artículos exclusivos o los seminarios. Y que ahora mismo tenemos un código de descuento, DLG 2024, con el cual vais a poder obtener un 24% de descuento durante los próximos días en el plan Premium. Lo recomendamos encarecidamente. Si no podéis escanear, bueno, muy fácil. Le dais a Descifrando la Guerra al apartado de suscribirse en nuestra página web, que lo encontraréis rapidísimo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y volviendo ahora al tema, tenemos, estamos leyendo, como digo, actualizando, siguiendo ese hilo que hemos abierto para contaros todo lo que está pasando en Ecuador y para analizar. Muchas gracias, Antonio, una vez más por esa suscripción. Y no sé, Ale, si quieres comentar algo. Me he agitado, es que voy muy rápido. Tenemos que actualizar la meta también, que se ha alcanzado en Twitch. Pero pues sobre todo, bueno, pues esto, muchísimas gracias a la gente que nos estabais, pues pidiendo que alargáramos un poquito la duración de este código de descuento para que podáis acceder a todos los seminarios que se vienen en 2024. Por supuesto, aceptamos ideas, que esto siempre es bienvenido. Y sabéis que con este código pues tendréis el 24% de descuento en todo ello. Así que nada, lo hemos alargado unos días, pero gracias a todos los que ya nos habéis hecho llegar, que nos estáis apoyando para que podamos hacer este trabajo. Porque, por ejemplo, hoy ya llevamos aquí casi 2 horas y desde luego que estos días hemos estado haciendo directos de 3 horas. Así que nada, nosotros encantados de poder hacerlo de manera constante.
El hilo lo hemos terminado ya de actualizar. Por supuesto, si va llegando nuevas noticias vamos a ir comentándolas, pero no sé si tenemos alguna pregunta o alguna última cosa que quieras contar antes de que pasemos a más cuestiones de análisis, como las que estabas señalando. Pues tenemos... La verdad que no estoy leyendo preguntas del chat en bastantes minutos, que es lo que solemos hacer, así que vamos a ir con una pequeña ronda de preguntas. Sabéis que siempre intentamos responder a todas, o a prácticamente todas. Hoy anticipamos, va a ser imposible, sois muchísimas personas, pero vamos a intentar llegar a la mayor cantidad de respuestas posibles, intentando sintetizar un poquito más de lo que suele ser habitual las respuestas que os damos. Tenemos alguna pregunta. Nos pregunta Kirain Mortal, se dice que mucha de la crisis en Ecuador es debida por la dolarización y cómo las mafias han jugado con el tema cambiario. ¿Qué tan cierto es? Bueno, lo respondo muy rápido porque es cierto. Este debate, por ejemplo, se dio en Argentina, que nos estáis viendo desde allí lo sabréis. Y bueno, lo que muchos analistas expertos en crimen organizado comentan es que la dolarización facilita enormemente en América Latina el desarrollo del crimen organizado, pero que no es elemento suficiente. Es decir, que la dolarización facilita, pero no es una condición inmediata, ¿no? Porque un país se dolarice, necesariamente va a haber una crisis de violencia vinculada al crimen organizado, pero que sí es cierto que facilita mucho la actividad de estos grupos. Más tenemos. ¿De dónde tiene tanta inestabilidad política en el país? No solo en los últimos años me refiero. No sé si quieres nos pregunta Iván, no sé si quieres dar alguna explicación al respecto, ¿vale? Vale, a ver, la cuestión de la inestabilidad política, claro, la gente que sea más o menos de nuestra generación, Edu, pues va a pensar que es algo nuevo, porque habrán crecido con una etapa de correísmo que ha sido casi una década de estabilidad. Pero la realidad, la gente más mayor lo sabrá, es que Ecuador, igual que otros muchos países, ha sido tradicionalmente muy inestable. Ha tenido gobiernos, normalmente han sido de derecha, pero han sido gobiernos de corta duración en algunos casos, mucha contestación social por medidas impopulares, de modo que al final esos gobiernos, la oposición que recibían era en las calles. Vale, con el correísmo se consigue un nuevo contrato social, más que nada, ¿no? Después de cómo funcionará, que es otro debate, llega una transición en el poder en la cual Lenin Moreno es el presidente sucesor y se intenta hacer pues eso, que el sector del gobierno de Correa, las bases de apoyo se trasladen hacia su sucesor. Es prácticamente seleccionado así, pero rápidamente se vuelve a la tendencia política previa, con una asociación con los grupos de derecha y una ruptura interna de la bancada de la izquierda en el Parlamento. Es tan llamativo que acabamos viendo a los morenistas, ¿no? Los partidarios de Lenin Moreno, colaborando con la bancada de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, el eterno perdedor de las elecciones, asociado a esos sectores bancarios. Y mientras tanto, los que eran los herederos de esa sociedad, que ya se había medio acomodado algunas de las clases medias en Ecuador, con esa clase alta a la que podía representar parte de la oposición, se da una coalición de intereses que finalmente acaba con el gobierno per se de Guillermo Lasso. Y en todo este proceso se dan varias tendencias. Principalmente me puedo quedar con intentar borrar cualquier rastro de correísmo, es decir, que Correa no pueda volver a presentarse, que los candidatos de Correa sean estigmatizados porque esto podría estar vinculado con un auge de las redes clientelares, que pudieran o no haber funcionado durante esa década de estabilidad, porque al final eso se consigue con un nuevo statu quo, y por lo tanto estigmatizar ese pasado de manera que el correísmo no ha podido regenerarse. Lo ha tenido muy complicado y con Andrés Arauz parecía muy prometedor en su momento, pero al final eran candidatos, como pasaba en Bolivia con Luis Arce, más vinculados con menos carisma político, menos perfil político, más perfil de gestión económica supuestamente y Andrés Arauz no funcionó. Posteriormente la inestabilidad siguió porque otra de las tendencias, aparte de eliminar a la oposición a su izquierda, era la oposición de las calles vuelve a ser la principal oposición en Ecuador. Hemos visto varios estallidos
y casi siempre vinculados con el fin de subsidios o con paquetes, como se le llamó, ¿no? Ese paquetazo de Lenin Moreno, vinculado con recortes sociales. Eso implicó principalmente cuestiones de combustible, y ahí sí que puede haber entrado en algún momento el tema de la dolarización y el tema de que los intereses de Ecuador se fueron alineando con Estados Unidos, que es la tercera pata de esta corriente de inestabilidad que ha recorrido la última década desde el fin del correísmo. Y es como, por un lado, se han ido abriendo a la presencia estadounidense a nivel económico, a nivel monetario, con esa dolarización que ya venía abriéndose paso, y por otro lado, con la presencia de Estados Unidos a nivel militar, porque la Constitución no permitía que eso ocurriera y se buscaron subterfugios, se saltó esa condición para permitir que volvieran las operaciones de seguridad o contra el terrorismo, creo que fue contra el narcotráfico lo que se arguyó en Ecuador, y por lo tanto Estados Unidos regresara a tener una influencia clave en el gobierno, creo que fue primero de Lenin Moreno, el primero que dio paso a todo esto, y como digo, Guillermo Lasso es un poco la constatación de que ante el fracaso en una transición de la izquierda, me recuerda un poco a lo que pasó con Michel Temer después de aquella operación en Brasil para derrocar a Dilma Rousseff, y como luego llegó Bolsonaro, ¿no? Como después acaba virando a la derecha el escenario político. Y finalmente el tema siguió coleando. Ahora mismo tenemos una economía muy dolarizada, prácticamente por completo. Tenemos un Ecuador que no está apoyándose en los socios tradicionales del correísmo ni del Ecuador de esa década de estabilidad, que vuelve a tener inestabilidad en las calles. Lo digo porque ya no se trata solo de la CONAIE y estas protestas que hubo contra Lenin Moreno o contra Guillermo Lasso, que han sido muy graves las dos. Es que Daniel Noboa, justo unos días, incluso ayer, ¿no? Pero bueno, o incluso hoy ha habido alguna declaración, pero bueno, justo unos días después de la crisis carcelaria que volviera a estallar en el país, tuvo otra vez un conato de la CONAIE de volver a las calles, que es la principal organización indigenista de... Bueno, hay más sectores, ¿no? Pero que ha movilizado las protestas en la calle durante estos últimos años y que desde luego le puede dar otro dolor de cabeza si se vuelve a vincular la gestión económica con una oposición en las calles. Quizá la cuestión de la violencia acalle un poco la situación socioeconómica, pero vamos a ver cómo evoluciona eso porque todavía no está claro. Entonces, todas estas tendencias, la económica, la geopolítica, la socioeconómica a nivel de protestas y de oposición, y ahora la de la violencia, que tiene bastante que ver con la desestabilización regional, se han dado la mano y Ecuador vuelve a ser tan inestable como era antes del correísmo, pero con unas tasas de violencia que ya son récord en muchos puntos y que están superando, según algunos índices ya, creo que algunos datos de la ONU, a Brasil, a Colombia y a México. Sí. En tasas de homicidios, por ejemplo. Creo que ahora mismo, si nos obviamos el Caribe, que tiene unas tasas descomunales en algunas zonas más, en otras menos, creo que solamente está por debajo de Honduras en todo el continente. Está Honduras y después está Ecuador. Hay algunos índices que meten Venezuela con unos datos más altos, con otros datos más bajos. Hay mucha discusión. Pero Mira, tengo aquí el dato. No puedo consultar muy bien la fuente porque el ordenador está petando un poco, entonces si entro a la noticia se va a romper, pero titular del medio Gallup de hace exactamente un año, un poquito menos de un año. Ecuador ahora mismo se ubica como el país más peligroso, el menos seguro de toda América Latina. Eso es una noticia, entonces puede ser, vamos a ver qué medidor es, qué medio es en general, no tiene por qué ser exactamente, pero ahí podéis ver que, bueno, si lo googleáis lo vais a encontrar muy rápido. En algunos rankings incluso ya es el país más inseguro de América Latina. Sí, como os decía, yo por lo pronto tenía esa información sobre que era de los 2-3 más peligrosos de toda América Latina sin contar el Caribe, porque hay unas, ya digo, en el Caribe hay unas tasas descomunales. Está Haití. Sí, pero a Haití aún así hay quien le da menos tasas de homicidios, fíjate tú, porque lo que hay son muchísimos crímenes. Yo creo que las tasas son descomunales en Haití, pero por ejemplo sitúan mucho el dato de Jamaica, de algunas pequeñas islas de las Antillas Menores, de las, creo que Bahamas, Barbados, no sé muy bien cuáles eran las islas que señalaban, pero Jamaica, por ejemplo, la ponían altísima. Entonces yo me centro solo en lo que es el territorio continental
y me parece que está en eso, equiparado a Honduras, que es por el otro caso. Creo que teníamos ese artículo publicado de nuestro, no sé si es de... No recuerdo quién lo escribió, pero tenemos un artículo nosotros en Descifrando la Guerra hablando de los otros países que se están fijando en el modelo Bukele, y entre los que destacan justo Ecuador y Honduras. Entonces ese es un caso Tenemos clave. de hecho un artículo muy importante con respecto al método Bukele, en el que lo analizamos bastante críticamente, hay que decir. Ya sabéis que aquí hemos hablado bastante del método Bukele y hemos comentado que, bueno, que una buena parte de lo que es en sí el método Bukele es justamente la campaña de propaganda y de comunicación digital vinculada con la política de mano dura, ¿no? Hemos hablado aquí, aunque eso es un poquito ya especulativo, sobre la posibilidad de un efecto rebote, pero lo que sí que es cierto, es innegable, es que al menos en términos inmediatos, en resultados inmediatos, El Salvador está reduciendo de manera bastante importante las tasas de violencia del crimen organizado en el país. Por supuesto, con muchísimas contradicciones que ya hemos analizado aquí en múltiples directos y con expectativas no en todos los casos realmente favorables, pero bueno, sí que es cierto que lo importante, o una de las cuestiones importantes, y esto sí no es opinión, sino que es una cuestión objetiva, está teniendo una influencia política muy grande en la región. No solo en otros bloques de la derecha latinoamericana ni de las derechas radicales latinoamericanas, que por supuesto se están buquelizando. El ejemplo de Milei en Argentina es claro, pero hay muchos más, sino incluso en experiencias de gobiernos de izquierdas. Por ejemplo, el gobierno de Honduras, lo hemos estado charlando. El gobierno de Honduras ha hecho guiños a lo que sería el método Bukele, en no menos de una ocasión, en bastantes ocasiones de hecho, e incluso a mí me quiere sonar que el propio Bernardo Arévalo en Guatemala, cuando se le ha preguntado al respecto, no ha sido particularmente crítico con respecto a Nayib Bukele. Así que... Pero porque ya saben que Nayib Bukele es una garantía de éxito político, a pesar de que se salte lo que son las normas de la separación de poderes, que es lo que se le discute siempre desde los estamentos democráticos con su superioridad moral, ¿no? Que es lo que se intenta decir. No, es bueno, que y perdona que tu te modelo corte, será muy exitoso o no exitoso, pero a nivel moral no respetas el principio de separación de poderes que nos convence tanto, y el de los derechos humanos. Exacto. ¿No? Y la cuestión de los derechos humanos también es la otra cuestión clave. Y sobre todo de lo que se habla poco de El Salvador, ¿no? Pero es en realidad una de las grandes preocupaciones del buquelismo y de muchos analistas internacionales, que no es tanto estas cuestiones que has comentado, sino la posibilidad, insisto, de un efecto rebote en ese sentido. Hay bastantes artículos al respecto, yo creo que merece la pena leerlo. No como una cuestión de certeza de que vaya a ocurrir, sino como que hay condiciones para que llegase a ocurrir. Con efecto rebote nos referimos a que hay algún tipo de reorganizamiento por fuera, incluso físicamente fuera de El Salvador, de las bandas criminales vinculadas a El Salvador, y que regrese con más fuerza, ¿no? Que se reorganice, o incluso que mude sus operaciones criminales a otros países de la región, que también podría suceder. Entonces va a haber que seguir eso muy de cerca, pero bueno. De todos modos, insisto en que lo del método Bukele no es solamente el aplicar mano dura y militarización o responder de esta manera tan dura a la violencia. O sea, esto ya lo intentó hacer Arena y lo intentó hacer el FMLN en El Salvador. Y no es la primera vez que esto se intenta aplicar en otras zonas del continente. Pero asociado a una concentración del poder, a una erosión de esa separación de poderes, y aprovechando esa popularidad que le arroja el hecho de conseguir romper con las redes clientelares antiguas, quizá estableciendo otras. Es una cosa que se le acusa mucho, ¿no? Es que Bukele tiene una serie de planes que también se le dice mucho a AMLO, pero se está llevando por debajo de la mesa algún acuerdo con grupos armados. Esto es algo que no lo sabemos, pero es lo mismo que se le dice a Morena. A Morena se le ha acusado bastante de colusión de intereses, al menos con el cártel de Sinaloa. Entonces, todas estas cosas no se pueden demostrar en este momento, pero el modelo Bukele va más allá solo del aplicar la mano dura, porque eso ya se está realizando durante los gobiernos anteriores, y tanto la ineficacia como la corrupción, como el hecho de que no haya un rédito político, lo declararon como algo inútil, que no sirvió. Pero de ahí viene la nueva ola de lo que está realizando la mano dura latinoamericana. Y bueno, no sé si quieres comentar algo. Es que nos han preguntado una cuestión sobre el indigenismo en Ecuador, y eso sí que también lo he estado siguiendo bastante durante estos años de protestas y a nivel político en Ecuador, pero podemos contestarlo luego si quieres. No, dale. Vamos con eso ya, que así después seguimos con el tweet, con el hilo, vaya. Vale, porque habían preguntado por aquí
cuando he explicado antes las nuevas protestas que buscaba movilizar la CONAIE, sobre si se trata del grupo de Leónidas Iza, efectivamente es uno de los principales grupos indigenistas, el principal líder, Leónidas Iza, que dirige, bueno, uno de los principales líderes de la CONAIE. Este grupo, antes expliqué que había estado dirigiendo prácticamente los parones, los cortes de infraestructura contra los paquetes antisociales de Guillermo Lasso, y sobre todo destacó mucho a través del de Lenin Moreno. ¿Y qué pasaba? Que es que en aquel momento la rama política del indigenismo, algo asociado con la CONAIE, que era el Pachacuti, que el partido que en aquel momento dirigía Yacu Pérez, si no me equivoco, tenía algún tipo de vinculación más. Y cuando no se llegó a un acuerdo, y aquí viene una cosa que nos habían comentado por el chat, ¿qué pasó con el correísmo? El correísmo perdió ese apoyo del indigenismo. Y Yacu Pérez se negó a apoyar en algunas ocasiones a los candidatos correístas. Entonces, cuando la CONAIE conseguía que se sentara el presidente Lenín Moreno, el presidente Guillermo Lasso, de alguna manera a negociar, no se llegaba a dar un recorrido político porque la sección política del indigenismo es colaboradora con el gobierno de derechas. Y por eso, y esto no tengo que demostrarlo yo, Leónidas Iza no quiso llamar del todo a la colaboración con el Pachacuti, o con al menos con el sector de Yacu Pérez, que se había asociado con otros grupos en las últimas elecciones, las que ganó Daniel Noboa, porque dice que es un movimiento que está secuestrado por las élites, no sé si dijo por la oligarquía o por algunos grupos de derecha poderosos. Entonces, yo ahí ya veo una ruptura interna en el indigenismo social del movimiento de oposición, que vuelve otra vez a la inestabilidad cíclica que nos comentaba también Néstor en sus artículos, sí, con la otra sección, que es la sección política, que rompió con el correísmo y que, por mucho que intente capitalizar el movimiento social, no consigue articular una alternativa política porque tiene una colusión también de intereses con ciertas élites económicas y políticas de derecha. Entonces yo creo que ahí Leónidas Iza tiene que pensar de alguna manera cómo articular una respuesta política a las crisis de representatividad del indigenismo y de la derecha en Ecuador. Eso es importantísimo. Pero bueno, esto ya depende de si quieren tener o no un recorrido en esa dirección, o prefieren llegar a algún entendimiento con Yacu Pérez. Bueno, vamos a seguir, si te parece, Ale, con el hilo para continuar. Vamos a seguir un poco con esta dinámica de avanzar un poquito, comentar, analizar, responder preguntas y seguir avanzando en ese hilo que hemos abierto en Twitter. No sin antes agradecer las suscripciones de Pablo Roldi y de Jace, que se han suscrito con Prime. Pablo Roldi es su primer mes aquí con nosotros. Bienvenido, muchísimas gracias por tu apoyo. Y Jace, que ya lleva 4 meses aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Tenemos el objetivo de 620 suscripciones para continuar este bloque. Así que si queréis apoyarnos aquí en Twitch, toda ayuda es bienvenida. Todo granito de arena que queráis aportar es bienvenido, porque nuestra única financiación ya sabéis que sois vosotros. Vamos a seguir entonces con ese hilo de las protestas, de la crisis, la grave crisis que está atravesando Ecuador después de que el presidente Daniel Noboa tuviera que convocar ese concepto, digamos, esa idea de conflicto armado interno que os hemos estado contando. Bueno, teníamos también aquí este vídeo en el que veíamos cómo el crimen organizado ha ido tomando como rehenes a guardias de las propias prisiones. Yo voy a intentar ahora actualizar el hilo, Ale, porque como llevo aquí un rato en esta misma pantalla, no se me ha actualizado, entonces no sé si quieres comentar algo tú, responder a una pregunta mientras tanto. Vale, pues si tenéis alguna preguntita, porque, claro, como os comentábamos, lo que se están dando ahora es un levantamiento, una rebelión bastante generalizada. Hemos visto, por un lado, a los partidos políticos, que es lo último que teníamos en el hilo, haciendo unidad, incluso con el correísmo. Y ojo, recordad que el correísmo está siendo perseguido en el exilio, para que no pueda, como decía en una de las 3 dinámicas de esas derechas, retornar, sabiendo que quizás sea el único que es capaz de unificar el movimiento ciudadano. Y aún así la Asamblea Nacional, que se reunía con urgencia por la crisis de violencia, está pues eso, aprobando que se puedan dar esos movimientos, esa militarización, ese envío de guardias y una amnistía, ¿no? Una amnistía política para los... política, judicial más bien, a los que participen en la persecución de estos
de los grupos criminales, ¿no? Bueno, pues además de todo eso, que es algo que ya se está dando esa respuesta unificada de alguna manera junto con el presidente Noboa, también hemos visto que son los grupos los que se han levantado de manera generalizada, y es que si antes señalaba que uno de los puntos clave era el control de las rutas, la violencia que ha estallado a través de los puertos y de la entrada de la droga y de los vínculos con otras organizaciones regionales, los grupos criminales no solamente están actuando en Guayaquil. En general, la región de Guayas ha tenido unos problemas muy grandes, bueno, pues durante estos últimos 4 años. Fue una de las más dañadas durante la pandemia, pero Guayaquil no es la única, aunque sea uno de los epicentros, afectada por la crisis de inseguridad. Y hay que señalar aquí que el asesinato de Fernando Villavicencio se dio en Quito, ¿no? Y también ha habido el ataque contra el alcalde de Manta asesinato, ¿no? Y se mató también a otros candidatos de Revolución Ciudadana. Es decir, es un levantamiento generalizado por todo el país, aunque el epicentro pueda estar en Guayaquil, pero también en Quito hay mucha presencia, a través de la fuga de las prisiones y el apoyo en grupos regionales, el control de las rutas de narcotráfico y también la pugna entre sí de los grupos por el control de las cuotas, ¿no? de los grupos criminales, contra todos los partidos políticos, contra lo que es el establishment en general, no necesariamente de carácter social, ni en ningún caso, ¿no? Sino por ganar esas cuotas de poder en el control de lo que es el país en descomposición, que es una cosa que recuerda bastante a la estrategia mexicana. Pero bueno, también hay mucha interpretación sobre esto y seguro que nuestros compañeros José y Alex también nos lo pueden ampliar otro día para que nos cuenten realmente cómo está funcionando esto a nivel regional. No sé si tenemos ya actualización. No, por ahora no. Entonces igual vamos respondiendo a alguna que otra pregunta, que tenemos Sí, no te bastantes. preocupes. Si es que yo creo que ahora mismo lo último que teníamos en el hilo ya es esa respuesta que se va a dar desde los partidos políticos, desde el Estado, ¿no? Y además cómo los militares están asegurando la zona de Quito, después de la declaración Sí. del estado de guerra que nos comentabas, y cómo ya se habría... bueno, es que es complicado porque no se ha retomado todavía la normalidad, pero sí que se dio el asalto a la televisión, pero los motines que se están dando en distintos puntos, sobre todo en las cárceles y en distintos puntos donde se han secuestrado a miembros de seguridad, resultado, varias muertes que se están haciendo en directo prácticamente, ¿no? Se han publicado vídeos de ejecuciones directamente de miembros de seguridad y todo esto no se ha resuelto. Sí que se ha resuelto en parte, por lo tanto, la cuestión de algunos asaltos, el hecho de responder de manera mucho más apresurada con la militarización y con el envío de fuerzas de seguridad que cuenten con cierta impunidad. Y esto es grande, esto es muy grande, es un poco lo que se aplicaba en Filipinas o lo que se aplicaba en El Salvador en algunos casos, ¿no? Que las fuerzas de seguridad cuenten con una protección legal para cometer actos contra los derechos humanos, pero, claro, están respondiendo a otros sectores de la población que también están violando los derechos humanos, y ese es principalmente el motivo por el que en El Salvador goza de tanta aceptación que se realicen estos actos. Si me apuráis, hasta en Filipinas considero que hubo bastante aceptación de algunas de las medidas más polémicas contra el narcotráfico, aunque se acabara apuntando contra el pequeño narcotraficante en muchos casos, pero en el caso de Ecuador, el modelo Bukele que se anunció hace unos días y el hecho de que se dé esa respuesta con cierta impunidad, creo que no tendrá un problema de aceptación política. Incluso puede que refuerce a Daniel Noboa si consigue si consigue ciertos éxitos políticos, ¿no? Sí, nos decías en el chat, hablo de Duterte y bueno, pues estas son más o menos las novedades que ha habido. Ha habido muchos vídeos en prisiones. Es básicamente, pues si ha habido 400 muertos durante estos años, si ha habido tantos muertos en esos motines, es que los motines
son grandes. Se puede realmente movilizar a una prisión entera. Se suelen hacer, como en El Salvador, que se intentan crear nuevas prisiones de máxima seguridad. Se iba a trasladar al líder de los choneros, por ejemplo, a Fito, hacia una de estas prisiones justo antes de que se fugara. Y en ese contexto es en el que se encuentra El Salvador con que en uno de esos motines pueden secuestrar a los efectivos de seguridad, pueden secuestrar a los funcionarios de prisiones. Y sí, bueno, algunos, por supuesto, nos señaláis que no siempre la lucha así contra el narcotráfico ha tenido éxito y que en el caso de Filipinas ha habido resultados diversos, pero lo que digo es la aceptación social que ha habido en algunos casos de las decisiones políticas de mano dura y de militarización con un uso excesivo, una sobreextensión del capital político que un presidente puede llegar a tener. Por eso digo que a Daniel Noboa le puede pasar. Daniel Noboa puede salir reforzado de la situación si la consigue manejar. Porque, como digo, en unos de estos motines se dan fugas y en otros se da la muerte masiva de reos. Pero ahora se está dando la de los rehenes, que son los funcionarios o los miembros de las fuerzas de seguridad. Así que, pues bueno, no está claro si se va a conseguir retornar a la normalidad, si es que hay tal cosa, pronto, pero sí que se ha conseguido asaltar algunos de los puntos clave. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Guayaquil, se han dado también reportes en el aeropuerto de Guayaquil, si no me equivoco. No sé, hay diferentes sitios donde se están dando esos asaltos por parte de las fuerzas de seguridad, pero es muy probable que acabemos recibiendo novedades pronto, si no ya mañana, de cómo se ha ido desarrollando la respuesta del gobierno, que quizá es ahora el que tiene la iniciativa frente a las personas pertenecientes a estos grupos armados. No sé si estás con nosotros, Edu, por ahora. Vale. Acabamos de recibir ahora una sub de Pardo y nos deja a solo 3 del objetivo del bloque, así que bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí después de ya casi 2 horas y media de directos hablando de diversos temas, y aquí seguís al pie del cañón para entender todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y ya sabéis que esta semana además tenemos muchos temas, como decís, empieza el año 2024, que no nos van a faltar noticias, la verdad. Con muchísima intensidad, como terminó, de hecho, gracias a Pardo, gracias a El Gaimbe, gracias a Arcuel, que ya nos acerca muchísimo, 619 subs, ya solo estamos a una de ese objetivo, así que si queréis... No, a mí me sale que ya está el objetivo, no sé si... efectivamente, sí, 620, bueno, pues muchísimas gracias a todos, también a Recolocador, que ha sido hace un ratito y no lo habíamos agradecido, muchísimas gracias, Tren del Hype activo además, o sea que no hay mejor momento para suscribirse aquí a Twitch que este. Muchísimas gracias una vez más por vuestro apoyo. Y bueno, pues para agradeceroslo, simplemente vamos a seguir aquí, vamos a seguir respondiendo las preguntas. Gracias también a Mónica, 1717, que se renueva su suscripción con Prime, 3 meses ya. Y aprovecho para recordaros, a los que os suscribisteis hace un tiempo, semanas o meses, con Prime, que las renovaciones son manuales. Así que comprobad que seguís suscritos, porque si no renovasteis manualmente y pasó un mes, perdisteis la suscripción con Prime. No pasa nada, porque la podéis volver a dar, sigue siendo gratis y simplemente tenéis que volver a hacer el mismo proceso que la otra vez, ¿vale? No cuesta absolutamente nada. Había bastantes cuestiones que hemos estado comentando, ¿no? Por ejemplo, Ale hablaba de la influencia política de los discursos del punitivismo, más o menos lo deslizaba, y es cierto, porque sí, más allá de que opinemos o no sobre la eficacia de estos modelos, lo que tiene relevancia política es que efectivamente estos discursos, al menos en la lógica cortoplacista, tienen una enorme influencia política. Tienen una capacidad de ganar elecciones muy grande, y lo hemos visto en muchísimos países. De hecho, a mí me cuesta creer que Milei hubiera podido ganar las elecciones en Argentina si no hubiera tenido como candidata a vicepresidenta a Victoria Villarroel, representando a ese sector más militar y relacionado con el punitivismo y con el buquelismo, si se quiere, incluso en Argentina. Y eso es una cuestión general en las elecciones en América Latina. Y es importante entender esto, porque los discursos y la construcción de los relatos y el marcar agendas es lo que gana elecciones, sobre todo en regiones como América Latina. Y no necesariamente tiene que ver con recuerdo de la gestión de unos u otros gobiernos, sino con cuestiones más inmediatas vinculadas a
a la comunicación política y a la configuración caudillista, en este caso, de muchos de los líderes de la derecha y de la derecha radical en América Latina, y también de las izquierdas, porque el caudillismo es una lógica muy extendida en el continente. Entonces, si no fuera por esta cuestión, como digo, de la construcción del relato del líder y la marcar agenda, muchísimas de las elecciones en América Latina probablemente habrían tenido resultados distintos, ¿no? De hecho, en muchos de los casos hay una grieta entre no solo la situación material efectiva, constatable, mesurable, de amplias capas populares en los países latinoamericanos, sino incluso de su propia percepción, de su propio nivel de vida, de su propia situación material, que no se corresponde después con su comportamiento de voto. Y en eso lo que intermedia, evidentemente, son los discursos. Bueno, pues el discurso que está primando a día de hoy es el discurso de la seguridad en muchos de los países de América Latina. Ahora bien, lo que puede llegar a suceder es que estos discursos tengan caducidad. Es decir, sí, el discurso de la seguridad y el punitivismo sirve, es muy útil para llegar al poder, para ganar las elecciones y para consolidarte durante los primeros años. Ahora bien, si eso no va acompañado de resultados efectivos en esa materia y de resultados efectivos en la materia económica, es muy posible que se pierda la influencia y la hegemonía política. Eso, de hecho, es lo que diferencia a Bukele de otros muchos casos de mano dura en el continente, independientemente de si es real o no, de las contradicciones institucionales, democráticas y de derechos humanos del gobierno de Bukele. Lo que sí es constatable es que, a diferencia de otras experiencias de mano dura en el continente, de la mayoría de ellas de hecho, en El Salvador se da la circunstancia, que no se ha dado en otras, de que no solo Bukele se hizo fuerte desde la retórica del punitivismo, sino que además la percepción de la gente es que efectivamente esa retórica se ha cumplido. Y eso es lo que es definitorio políticamente. Que las personas, los votantes, el electorado en El Salvador, mayoritariamente considera no solo que la retórica punitivista es correcta, que eso es un aspecto muy generalizado en el continente, sino que es efectiva. Y eso es lo que le diferencia a otras muchas experiencias. Y eso es lo que va a marcar la continuidad en parte de aquellos gobiernos que lleguen a ejecutivos latinoamericanos con el discurso del punitivismo. ¿Cómo pueden hacer efectivo, o que se perciba como efectivo, ese discurso? Voy a ir actualizando el objetivo. Gracias a Karst también por esa suscripción. No sé si tenemos alguna pregunta, Ale. Estamos en 622 suscripciones. Bueno, nos preguntan un poco hacia dónde vamos en Latinoamérica después de todo esto, ¿no? Que es algo un poco más general y que yo creo que sí que es una pregunta entendible, ¿no? Después de toda esta crisis, pero hay que entender que en El Salvador no se dan ahora mismo unas crisis de violencia como las que se daban hace una década o hace menos años en realidad. No significa esto que sea la solución. Lo comentaba antes con el tema de Filipinas, ¿no? Es indudable que Duterte salió con un capital político tal de una cuestión que parecía romper, ¿no? Porque era Bukele antes de Bukele, ¿no? Romper con los derechos humanos, con las normas y con todo lo que estaba ocurriendo hasta el momento, y salió con tal capital político que pudo llegar a una coalición con las otras familias políticas principales para designar al sucesor en el gobierno de Filipinas. Y es lo que hemos tenido. Bueno, pues es que yo creo que Bukele tiene el capital político perfectamente capaz para, como está haciendo, romper con la transición constitucional e ir a una reelección que no era... no estaba permitida, ¿no? Al final, este tipo de cosas se pueden realizar cuando tienes un capital político suficiente. Entonces, si ya de por sí venimos de un continente, bueno, pues que siempre ha sido muy caudillista, siempre ha sido muy personalista, incluso los gobiernos de izquierda del socialismo del siglo XXI han sido muy personalistas, han sido muy, muy personalistas, a pesar de que se supone que son movimientos más comunes. Su quiebra, su transición hacia movimientos más moderados, el auge de las nuevas derechas y de unas derechas mucho más apoyadas en sectores ultraliberales, quizá, que solo en las antiguas derechas militares, que también están un poco mezclados en algunos sectores. Por ejemplo, el de Milei y el de Bolsonaro son dos ejemplos muy buenos.
hace que, de nuevo, tanto las izquierdas como las derechas nos traigan a un sistema en el que vaya a seguir siendo el personalismo y el caudillismo lo más representativo. Entonces, si a esto le sumamos el hecho de que en Latinoamérica se están descomponiendo los regímenes de partidos, ya no solamente hablo del caso de Perú, es que países donde pueda haber partidos más estables tradicionalmente también se están descomponiendo. En Ecuador ha habido que reformar todo el sector político principal, ¿no? Todo el partido primero. En México se ha descompuesto completamente el régimen de partidos tradicional. No sé, hay que ir a tantos y tantos ejemplos, que esto nos hace ver que los nuevos candidatos van a ser personas con una capacidad, con una campaña de marketing o político, o con unas propuestas que beban de experiencias regionales y que se apoyan en movimientos internacionales, que yo creo, y esto por supuesto yo no puedo saber a dónde va el mundo, que nos va a llevar quizá a una mayor autoridad presidencial, ¿no? Una posible erosión de la separación de poderes o de algunas de las cuestiones de transiciones democráticas que hemos visto hasta ahora. Puede ser que se vaya hacia un modelo un poco más autoritario, pero también porque la situación de violencia permite esa excusa, ¿no? Vale, vamos a ver qué más preguntas tenemos. A ver, recordad que estamos atentos. Gracias, por cierto, a Pan Bimbo. Y también a Village, como siempre, 2 suscripciones de regalo que nos deja. No podía faltar Village en este directo con tantísima gente y con tantísimo apoyo, en darnos su apoyo ya prácticamente semanal, ¿no? O en algunos casos incluso diario. Así que nada, muchísimas gracias Village por estar siempre ahí al pie del cañón. A ver que tenemos más preguntitas por aquí, que seguro que hay. Recordad, las estamos respondiendo, así que aprovechad. Vamos a seguir hablando de este tema, por cierto, en próximos días, no os quepa duda. Mañana estamos en directo también, que lo habéis preguntado, a las 9 de la noche. Ya me pierdo, no me acuerdo de qué hablábamos mañana. Mañana queríamos hacer el streaming sobre Myanmar, sí, que llevamos tanto tiempo postergando, y en función de cómo evolucione la situación de Ecuador, igual también tenemos que traerlo a colación. Igual quizá un directo doble. Bueno, vamos a ver cómo lo organizamos. Probablemente hablemos también de Ecuador mañana, como dice Ale, en función de cómo evolucione la situación. Bueno, tenemos aquí... a ver qué más tenemos por aquí. Sí, no, quiero insistir de nuevo en el tema que comentaba antes de Filipinas. Cuando hablo de Filipinas no estoy comparando la situación social. Estoy hablando de cómo la estrategia punitivista le ha servido para conseguir mantener el capital político. Sí. Evidentemente son experiencias súper distintas. Por eso digo que no te garantiza el éxito el modelo Bukele. El modelo Bukele ha tenido éxito para lo que se espera dentro de los índices de violencia en El Salvador. Y de nuevo, no se sabe exactamente cuáles son los acuerdos que puede haber habido por detrás, que es una acusación tradicional que ha habido contra Bukele, que ha habido contra ANLO y que ha habido contra otros líderes anteriores, tanto Bukele como AMLO, ¿no? Tanto en México como en El Salvador se ha acusado a las anteriores élites de tener distintas coaliciones o distintos apoyos sociales en grupos criminales. Entonces, de lo que estamos hablando es de que ahora hay un modelo que se está intentando replicar y que, bueno, Xiomara Castro puede querer o no querer apostar por un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, y eso no le garantiza que vaya a dejar de ser, sino el primero de los primeros países en los índices de homicidios en América. Entonces, no te garantiza nada. No, totalmente. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Llevamos ya 2 horas y media aquí en directo. Muchísimas gracias. A ver, alguna preguntita más. Dice, ¿cómo gestionan en El Salvador a todos los pandilleros recluidos en las prisiones? Sabemos que básicamente en situación de hacinamiento, entre otras cosas, a pesar de la construcción de nuevos centros, como el CECOT. Nos pregunta Mario, una idea que me lleva rondando mucho tiempo y que tengo que escribir sobre ella, dice Mario, te animamos a ello, es la de cómo el militarismo y la idea del Salvador de la patria conecta estos regímenes que aspiran a la concentración de poder. Como ejemplo, el caso de Bukele o el de la UAS en Francia y un largo etcétera de acumulación de poder militar engendra violencia que desemboca en salvadores de patrias.
Bueno, una interesante reflexión. Nosotros te animamos, y desde luego, a que lo desarrolles. Porque además nos gusta que comentéis en el chat y que dejéis vuestros análisis, porque muy a menudo no solo nos generan nuevos puntos de debate, sino que incluso nos aportan. Yo también voy un poco en esa línea, Mario, quiero que lo sepas, la comparto, pero ya eso ya es cuestión de opinión. Parece que por ahora ha sacado un comunicado la Universidad de Guayaquil en el que está negando que allí se hubiera producido ningún suceso relacionado con el crimen organizado. Ya sabéis que nosotros habíamos puesto la información sobre la televisión y se estaban reportando noticias desde aeropuertos, la universidad, desde distintos puntos de seguridad, de las fuerzas de seguridad, pero principalmente cárceles también, ¿no? Que es donde se estaban publicando los vídeos, y eso sí que están más confirmados. De esto, aún así, lo que están diciendo es que sí que ha habido estampidas por la desesperación de los estudiantes ante la violencia que se estaba viviendo en el país, y que aún así van a pasar a la virtualidad en las próximas clases, ¿no? Tanto para el personal educativo como para el personal académico, el personal administrativo de la universidad. Con lo cual, la tensión se puede palpar, pero desde luego niegan que allí se haya producido un asalto. A ver, teníamos aquí... por cierto, muchísimas gracias a Memorias de Pez por esa raíz de 88 personas aquí con nosotros. Bueno, bienvenidos todos y todas. Estamos analizando todo lo que está pasando en el Ecuador en el día de hoy, y el contexto no solo de los últimos días, sino de los últimos años, del auge de la violencia vinculada al crimen organizado en el país, que incluso ha alcanzado cotas ya de violencia política. Estamos analizándolo, y antes hemos estado hablando en el primer bloque de la regionalización del conflicto militar, bueno, de la posibilidad de una guerra regional en Oriente Medio. Lo tendréis mañana resubido a YouTube, tanto ese bloque como este. Así que si no habéis podido estar o habéis llegado ahora, bueno, pues podéis verlo mañana en diferido íntegramente. ¿Qué más tenemos? También están llegando alguna noticia de que el aeropuerto de Guayaquil parece que va a limitar el ingreso de personas debido a la crisis que hay en el país. Recordad que esto es una cosa seria, ¿no? Que estamos hablando, como decís, de estado de guerra, pero que prácticamente el estado del conflicto interno permite el uso de la fuerza letal, ¿no? Y como que va a haber amnistías para los que combatan a los grupos armados que han sido... pues más de una veintena, ¿no? Que se les ha declarado, hemos dicho grupo terrorista o cómo se les ha declarado. El caso es que a todos estos se les va a perseguir y que están autorizados por una unanimidad práctica de las fuerzas políticas a una respuesta armada contra ellos, ¿no? Por eso hablamos de un estado de guerra, que es lo que ha mencionado el gobierno de Daniel Noboa. Sí. Sí. Ese es el término utilizado. Y eso es un poco lo que buqueliza la situación, o lo que buqueliza la gestión del conflicto por parte de Daniel Noboa. De hecho, una de las salidas posibles del conflicto, como digo, es que se cronifique la buquelización de Ecuador. Es decir, que Daniel Noboa, en parte como una estrategia para poder salir reelecto en el año 2025, intente no solo construir o no solo gestionar la crisis de la violencia en el Ecuador en la práctica de una manera similar a lo que ha ocurrido en El Salvador. Vamos a ver si se desarrollan así los acontecimientos. Yo creo que es una posibilidad que está encima de la mesa en el Ejecutivo ecuatoriano. Que se sostenga hasta el 2025 incluso el actual estatus, y que se consienta a Fuerzas Armadas y a Policía actuar en los términos en los que parece que se va a permitir que actúen, sino además que incluso retóricamente Daniel Noboa buquelice su discurso y su retórica de cara a esa posible reelección en el año 2025, cuando además ya sabemos que ha sido un candidato, o que es ya un presidente muy nuevo en política, primera candidatura, durante la campaña con un discurso bastante lavado, bastante poco concreto, y podría ser una de las vías que tome este conflicto en el Ecuador, que fuese que en la práctica se buquelice su gestión y que Daniel Noboa buquelice su perfil político. Eso va a ser muy importante, entre otras muchas cosas, porque si sucede nos permitiría constatar pues que el buquelismo como forma de construcción política se expande en el continente. Pero bueno, esto por ahora no digo, no está sucediendo, Digo que es una posible salida del conflicto, o una posible forma que podría tener tomar el conflicto en el Ecuador.
Sí que es cierto que, a diferencia de Bukele en El Salvador, Daniel Noboa tendría que confrontar contra un movimiento político de mucho peso como es Revolución Ciudadana. Pero bueno. Sí, parece también que lo mismo que se ha comentado de Guayaquil se puede aplicar a Quito, que lo hemos dicho ya varias veces por el tema de la violencia en la calle, pero también hablando de los controles en los aeropuertos y de los tiroteos que se están viviendo en algunos puntos o se reportan en algunos puntos. Y bueno, pues aunque se ha centrado muchas veces la atención en la zona de la costa por aquello del control de las rutas comerciales para el narcotráfico, esto lo hemos hablado ya antes, ¿no? El asesinato del alcalde de Manta, todo lo relacionado con Guayaquil, la provincia de Guayas, y también la región de Esmeraldas, en el norte, todo esto ya lo hemos comentado muchas veces. Pero también en Quito parece que la situación pues continúa desarrollándose en estos términos. No es algo nuevo porque, como decimos, allí fue donde tuvieron lugar varios episodios de violencia política durante las elecciones del año pasado, pero bueno, esta es la situación ahora mismo. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Pues tenemos una nueva suscripción, no sé si la has comentado ya antes, de Jordi, que No, es de no 2 meses ya, así que nada, muchas gracias también a ti, que nos dejas a muy poquito de llegar a esos 630 para este blog. Solo 3 suscripciones. A ver si ahora os animáis 3 personas conjuntamente a suscribiros, llegamos a ese nuevo objetivo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Sí, también nos han mencionado por aquí a Jan Topic, uno de los perfiles que se presentaron en las últimas elecciones, que sí que es verdad que él tenía una línea política que reivindicaba abiertamente, ¿no? El punitivismo del que estás hablando, Edu, con respecto a Bukele. Lo comparaba bastante en ese sentido con Bukele. De hecho, si me permites cortarte antes de que sigas, Jan Topic, que era un empresario del sector de la seguridad. O sea, era también en su perfil laboral, iba por esa línea. De hecho, sí. Perdón, esto es una cuestión muy personal. Yo, sinceramente, pensaba que Jan Topic iba a avanzar a la segunda vuelta en el Ecuador. Personalmente lo creía porque tenía todo el sentido. Principal problema percibido por los ecuatorianos era la crisis de seguridad, y Jan Topic era la figura vinculada a a esa cuestión. Perdona que te he cortado. No, nada, si yo iba a decir lo mismo, iba a decir que Jan Topic estaba vinculado a las empresas de seguridad y que por lo tanto pues tiene más sentido ese discurso a nivel clientelar, pero desde luego estamos viendo ahora mismo a perfiles liberales. Estamos viendo a Noboa, pero estamos viendo también a Correa reivindicando todo esto. O sea, se nota que ahora es una situación de estados, una situación, como dice Correa, que ya discutiremos las diferencias políticas al día después de la victoria, y que iba con el presidente Noboa hasta el final. O sea, son unas declaraciones muy potentes, las de Correa, y una declaración de intenciones tanto de Noboa como de Correa. Es decir, esto ya Jan Topic pues podía preverlo, porque es que la violencia no es nueva. La violencia lleva, toda la campaña electoral la hemos estado comentando cómo ha sido de violenta, probablemente extremadamente violenta, llegando ya en aquel momento, en 2023, a ser de los más violentos del continente. Entonces, que ahora en 2024 amanezcamos con esto, no me parece que sea algo que necesariamente nos tenga que retrotraer a gente como Jan Topic, porque ya es algo generalizado, aunque lo promocionara. Es un cierre de filas en torno a la persona, ¿no?, del presidente Daniel Noboa. Hay que tener en cuenta, por volver un poquito atrás en el tiempo para entender o para minimizar la sorpresa con respecto a esto, que es sorprendente el cierre de filas, no deja de ser importante políticamente, pero para dar un poquito de contexto, Daniel Noboa no era en absoluto la figura más anticorreísta de las elecciones. De hecho, diría que era prácticamente la menos anticorreísta, al menos en términos discursivos. Es cierto que una vez pasa la primera vuelta, todo el voto del anticorreísmo se va a Daniel Noboa por el mero hecho de ser el candidato que no representaba a Revolución Ciudadana. Ahora bien, de entre todo el resto de candidatos, Cristian Zurita, Jan Topic, Sonnenholzner, o sea, todos eran más anticorreístas que Daniel Noboa. De hecho, Daniel Noboa, en su momento, cuando le preguntaban por el correísmo, hablaba mucho de nombres concretos vinculados a la corrupción o supuestamente vinculados a la corrupción, pero no solía haber una enmienda a la totalidad. Es cierto que él decía, yo no soy correísta, pero tampoco planteaba ser anticorreísta. Y al mismo tiempo, durante la campaña por el balotaje, en los debates entre ambos, no hubo enfrentamientos demasiado intensos. O sea que
puede que el hecho de que haya sido Daniel Noboa el menos anticorreísta de los anticorreístas quien haya ganado las elecciones y quien se haya elegido como presidente ha facilitado este cierre de filas a día de hoy. No digo que en caso de que hubiera ganado Jan Topic las elecciones o Sonnenholz en Zurita no estuviera pasando también, pero por dar un poquito de contexto. Gracias, por cierto, a Goslinks, a Alexis y a Pablo, que han respondido a nuestro llamado y nos han dado y que nos dejan en la meta. Ya está, 630. Venga, pues volvemos a actualizar. Muchísimas gracias por hacer posible, bueno, en general, descifra, básicamente. Bueno, no sé si tenemos alguna novedad más. Estoy confirmando mientras. Si tenéis alguna pregunta, es el momento, porque hemos estado comentando tanto la política actual de posterior a las elecciones, como la propia campaña, los gobiernos anteriores de Guillermo Lasso, de Lenín Moreno y de Rafael Correa, y la contestación interna tanto a nivel de las protestas sociales, del indigenismo, hemos hablado de ello, y de los grupos los grupos armados del crimen organizado, tanto en Ecuador como a nivel regional, y las relaciones que hay entre ellos, la cuestión carcelaria en la que se han visto involucrados varios de los grupos, y bueno, pues como esto tiene ecos en el accionar y en el funcionar de países como México o como El Salvador. Y por supuesto hay muchos y muchos más casos, pero como siempre digo, se trata de coger elementos, ¿no? Ninguna comparación va a ser adecuada, y por eso digo que aplicar un modelo exactamente a otro país no es analíticamente correcto, ¿no? No podemos hablar de Honduras o de Ecuador en los términos de ningún otro país, pero bueno, ya hemos contextualizado muchísimas de las relaciones que hay con la región. De hecho, creo que con el tema de México hay bastante más que comentar, por la cuestión de que sí que hay alianzas con los grupos mexicanos, ¿no? Mientras que con El Salvador es un modelo que no se sabe si va a poder reproducirse. Bueno, estos son un poco todos los temas que hemos ido tocando hasta ahora, pero seguro que vamos a ir comunicando más novedades. Parece ser que hay alguna noticia de que en Perú la presidenta Dina Boluarte habría convocado al Consejo de Ministros por la crisis de Ecuador, ya que el principal periódico, es decir, moderado de la República, ha dicho que las armas y las granadas empleadas por los grupos criminales en Ecuador eran de las Fuerzas Armadas de Perú. Y ante eso va a haber una revisión en las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Gobierno peruano, que ha convocado Dina Boluarte, para revisar si las informaciones que está publicando la República son ciertas. Esto no lo sabemos todavía, pero es una información que está siendo publicada ahora mismo y que tendremos que ir confirmando. Vale, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Voy a revisar yo también a ver qué información tengo, que hace un ratito que no la miro. Vale, de momento sí. Tenemos, por ejemplo, se confirma la detención de 13 implicados en la toma de la televisión, y que serán relacionados por actos de terrorismo, y que los capturados serían, está en condicional, integrantes de la organización delictiva Los Tiguerones. Eso es lo que acaba de comunicar. Los Tiguerones, los de la televisión, ¿no? Sí, es lo que acaba de comunicar el comandante general de la Policía Nacional de Ecuador. Sí, insistimos, reiteramos que se habría detenido a 13 implicados por la toma de la televisión y que formarían parte de la organización del crimen organizado, básicamente Los Tiguerones. Lo digo porque a mí me encaja que sean los Tiguerones, ya que antes nos habían comentado, yo no lo sé, porque yo no, evidentemente no soy un experto en esto, pero nos habían comentado que habían visto algunos de los gestos. Yo no sé exactamente si han hecho el comunicado en el que directamente lo han dicho, porque no he podido verlo, estábamos en directo aquí mientras ocurría todo esto, pero si nos decían que había expresiones de los Tiguerones. Hemos hablado antes de su vinculación con algunos de los grupos más grandes, en los que sí que se habían visto involucrados los motines carcelarios de estos últimos días, la fuga del líder de los Lobos, concretamente, que tuvo lugar el día 8 de enero, es en la que es el grupo aliado de
los tiguerones, si no me equivoco, que se llama, se le conoce como Pico. Pico es el líder de los lobos y se había fugado justo ayer de la cárcel en Ecuador. Estos dos grupos del crimen organizado en Ecuador están vinculados con el narcotráfico y con operaciones del cártel de Jalisco Nueva Generación, si no me equivoco. Esto tenemos que traer a nuestros compañeros expertos en México para que nos lo confirmen, pero desde luego es uno de los grupos más vinculados con los lobos, si voy bien. Así que, pues bueno, interesante noticia la que nos llega si se confirma. Tengo aquí, Ale, si quieres, el vídeo de Rafael Correa, del expresidente de Ecuador, líder, bueno, no formal, pero sí líder histórico de Revolución Ciudadana, mostrando su apoyo a Daniel Noboa. Si quieres lo pongo, es un minutito, así lo podemos ver. Venga. Vamos con ello. Espero que no tarde mucho en cargar con el Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable, hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos 7 años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total, irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Bueno, teníamos esas declaraciones del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, mostrando, como dice él, su irrestricto apoyo al presidente Daniel Noboa en estos momentos. Aunque bien es cierto que, reiterando al principio del vídeo, que esta situación sería impensable, dice él, hace no muchos años, hace no mucho tiempo, entendiendo que se refiere pues más bien a los años de su gobierno, ¿no? Hay un guiño político a su propio gobierno, porque como hemos dicho hace un rato, en honor a la verdad, es cierto que cronológicamente coincide el final del gobierno de Rafael Correa con el desbocamiento de la situación de la violencia en el Ecuador. No, y es cierto que hace unos años era impensable, pero nosotros no sabemos qué habría pasado de perpetuarse el correísmo de la manera en la que él lo había planeado. Al final, Lenín Moreno llega a través de él. Entonces, no sabemos si se rompe algún tipo de red clientelar, como le han acusado, o no sabemos si quizá habrían funcionado y la habría explotado por otra cuestión. Al final, la inestabilidad no la podemos conocer. Totalmente. Quería buscar las declaraciones... A ver si me das un momentito, Ale, porque voy a intentar poner las declaraciones del jefe de la Policía Nacional del Ecuador. A ver si dadme un momentito, no sé, mientras sí que responder algo. Vale, a ver si tenemos alguna pregunta. A ver. Bueno, si tenéis preguntas, como decimos, este es el momento. Habéis visto que hemos tocado todo tipo de temas durante estas últimas 2, casi ya 3 horas, en este caso hablando sobre la crisis de Ecuador. Vamos a ver un momentito, ¿eh? Aquí está, yo tengo las declaraciones, vamos a escucharlas. Declaraciones, como hemos comentado, del jefe de la Policía Nacional de Ecuador, explicando quiénes han sido los detenidos por ese asalto de la televisión y a qué banda pertenecían. Lo escuchamos. Policía Nacional actuó con mucha sutileza en el sentido de respeto a los derechos humanos, toda vez de que en el interior
se encontraban funcionarios del canal de televisión, pero con firmeza, la Policía Nacional no permitirá que se cometan estos actos. Intervenimos en primera instancia, hicimos un perímetro externo, se extrajo a todos aquellos funcionarios del canal de televisión y luego ingresaron nuestras unidades tácticas. En este momento se encuentran 13 personas que han sido aprehendidas, van a ser puestos a orden de la autoridad competente y el parte va a ser relacionado por actos de terrorismo. No vamos a permitir eso. Supuestamente, presumiblemente, creemos de que ellos pertenecen al grupo de los tiguerones. También incautamos varias armas de fuego, 2 armas largas, 2 armas cortas, granadas, 2 granadas y también un material explosivo. 2 vehículos en los cuales se transportaban estos delincuentes y al momento Policía Judicial y Criminalística están haciendo el levantamiento y se elaborará el parte respectivo para poner a órdenes de la autoridad competente. Había también en este canal de comunicación un vídeo que quería mostrar. Ahora estoy intentando encontrarlo. Ahí está. Fijaos. Tenemos el vídeo también de cómo la Policía Nacional logró que se entregaran dos implicados en el asalto a la televisión. Yo pegar al piso, ya pon el arma ahí. Ponte el arma, ponte el arma. Ponte acá, con las manos a la nuca, hombre, ven acá. El otro también, ven acá. Pon las armas ahí donde yo vea. Las armas donde yo vea. Las armas donde yo vea. Las armas donde yo vea. Ya ven acá adelante, tranquilos, quietos. Quietos, no tiren al piso. Quieto, quieto, quieto. Quietos. Bueno, perdón. Ahí está, ahí tenemos esas imágenes que os estábamos contando. Bueno, pues este es el conflicto, ¿no? En general esto es todo lo que ha ido pasando hoy, os lo hemos estado contando. No sé, Ale, si tienes alguna cuestión más que comentar. Es cierto que llevamos pues prácticamente 3 horas aquí de directo, aunque insistimos en ello, es altamente probable que mañana volvamos a hablar de este tema. Aunque no sea el único tema del directo de mañana, vamos a tener que seguir hablando de esto. Muchísimas gracias. Sobre todo si tenemos esas novedades que parece que se podrían ir desarrollando. Es que ahora mismo las noticias que están llegando, y esto es una cosa que sigue sucediendo y por lo tanto, bueno, pues claro, llevamos 3 horas, es que nos estamos ya casi acostumbrando en este 2024 a hacer directos de 2-3 horas porque no para de ocurrir cosas. Además, ahora mismo en directo, ¿no? Que hay que ir actualizando y contrastando y muchas de las cosas no las podemos ir mirando al mismo tiempo que las contamos. Entonces, bueno, pues para eso necesitamos siempre vuestro apoyo y vuestra colaboración. Para eso tenemos también un equipo estupendo detrás que nos está ayudando con el seguimiento. Pero bueno, por supuesto, pues habrá que seguir cuando tengamos más noticias. Por ahora, como digo, el desarrollo en este momento, en vivo, si lo veis en diferido, bueno, pues estamos hablando de casi la medianoche en España. Es el despliegue y llegan vídeos del despliegue de tropas o de algunos efectivos militares a las calles en Ecuador para intentar controlar la situación de esta, no sé si calificarlo por ahora como rebelión, a la espera de qué es lo que puede seguir ocurriendo en el futuro. Como decimos, y esto también responde a algunas de las preguntas que nos habían hecho al principio en el chat, no parece por ahora que la situación esté evolucionando ni hacia una guerra civil ni hacia un golpe de Estado. Porque no hay un apoyo civil a estos grupos, no hay una pretensión política declarada, no, o sea, se ha comparado con el culiacanazo, pero es verdad que en ese caso, yo qué sé, los cárteles tenían demandas concretas en algunos casos, ¿no? Hay veces que se trata más de una estrategia de terror, pero en este caso parece más vinculado a esto y hemos visto algunos grupos declarando que a través de los rehenes que le piden al gobierno de Noboa que no aplique la política de mano dura. De modo que el hecho de que el gobierno haya decidido seguir esa senda después de la fuga de los 2 líderes principales, aunque fuera sobre todo después de la fuga de Fito, que es mucho más fuerte su control sobre los choneros que lo que hemos podido ver en otras coaliciones de grupos criminales en los Lobos y como ahora habéis visto en los Tiguerones,
nos hace ver que quizá pues se trate de una estrategia en respuesta a la política declarada por Noboa, tanto durante esta extensión del estado de excepción como al ánimo del punitivismo. Y no hay unas demandas concretas. Entonces, para que se tratara de un intento de golpe de Estado, tendrían que intentar hacerse con el poder político, o al menos destituir desde alguna de las instituciones, ¿no? Por supuesto, van a erosionar el poder de todos estos grupos, pero que algo pueda ser calificado por alguien de negativo no significa que tenga que ser todos los calificativos, ¿no? Cada uno tiene su caso y se aplica en su